Eterno Padre, que moras en las alturas de los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Amén. Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, el Dios fuerte, el Dios de amor y el Dios de justicia. Amén. Señor nuestro, aquí estamos un pequeño corto número de tus hijos, que nunca doblaremos su rodilla ante Baal, porque te reconocemos como el único Dios creador de todo el universo. Amén. Señor, solicitamos atentamente, en el nombre de nuestro amado Jesucristo, permiso y la presencia de tu Espíritu Santo para que nos ayudes a discernir, a comprender, a corregir, a enderezar, a plasmar una imagen y semejanza tuya en nosotros. Señor, hemos pecado contra ti, hemos prevaricado, hemos descuidado tu sana doctrina, pero ahora, Señor, que vemos el cumplimiento de las profecías, que nos estás redimiendo de muchas partes del mundo, y aunque seamos pocos, sabemos que somos mayoría en el universo y que solo en este mundo somos minoría, pero porque hemos decidido seguir las huellas de nuestro amado Jesucristo. Bendice a los aquí presentes, las familias que representamos. Bendice, Señor, el mensaje que sea ayudar, que sea siempre sujeto a un escrito está. Padre, por favor, purifica mis labios, porque soy pecador de labios inmundos. Pero si tú puedes utilizarme, limpiarme con la preciosa sangre de nuestro amado Jesucristo, entonces hablaré tus virtudes y tus grandezas. Señor, acompáñanos. Bienvenidos también tus santos ángeles, ministros del Evangelio y vigilantes de que asegurarse de que todo se predique conforme a tu santa voluntad. Acompáñanos, por favor. Para ti es la honra y la gloria, y lo pedimos en el nombre de nuestro amado Jesucristo, para quien es la gloria por la eternidad de los siglos también. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente una cordial bienvenida a nuestros hermanos en Cristo, y pues quizás hasta cierto tiempo supe que éramos parientes por parte de mi madre y bueno, por parte de mi abuelo materno, que fue quien llevó el mensaje adventista en la Sierra Alta y lugares aledaños. Es un gran honor, un privilegio tenerlos con nosotros. Sean ustedes bienvenidos también. Amén. Que formemos parte de este movimiento que está proclamando la verdad presente. Tenemos muchos planes antes de que se cierren los caminos, los accesos. Sabemos que se está cerrando cada vez, se está complicando, y qué curioso que lo dice, ahorita lo vamos a citar, eventos del evangelismo, dice claramente que en los últimos días se cerrarían los accesos para los mensajeros del Señor, y ya lo estamos viendo. Ahora, si no te pones esta inyección, pues no puedes viajar a muchos lugares ya. Y tenemos planes para ir a Centroamérica, para volver otra vez a Centroamérica. Han recibido el mensaje de los tres ángeles, sobre todo familias pentecostales. Es un privilegio también predicar entre ellos, aunque a veces me siento raro, ¿verdad?, por la manera en que hablan. Pero bueno, ellos no han conocido nuestra verdad. Y aquí lo más complicado, lo más difícil de la verdad es que casi nadie la cree. La gente tiene la tendencia de creer más a la mentira y al rumor. ¿Por qué? ¿Por qué la mentira y el rumor es más popular? Como dice el dicho mundano, de la mentira viven muchos, de la verdad viven pocos.
Amén. Así es. De la mentira viven muchos, de la verdad viven pocos. Y es que lo que es la mentira, el engaño, que se convierte en rumor, normalmente es sensacionalista, causa cierta sensación y emoción, y es una tendencia de distracción aún para los escogidos. ¿Cómo es que el pueblo de Dios se apartó del camino? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo es si Satanás, un ángel caído, que recibiera su educación, su preparación, su creación en el cielo, de pronto cayera en una terrible apostasía y se rebeló contra su creador para desarrollar una tendencia de adoración falsa? ¿Y cómo es que arrastró a la tercera parte de ángeles? ¡Qué impresionante! Tuvo que haber tenido gran sabiduría. Incluso lo dice el libro de Ezequiel, e Isaías también. Profanaste tu santuario. Tú, querubín cubridor de alas desplegadas, que estabas cerca del trono de Dios y que caminabas sobre el fuego. Y que cuando fuiste creado, fueron creados instrumentos musicales y también las piedras preciosas, para que tú mismo a través de ellos pudieras adornar la expansión del universo. Todo era perfecto en ti, dice el Señor, hasta el día que se encontró en ti maldad y pecaste. El pecado no es una creación de Dios. El pecado es un intruso que a través de un querubín se infiltrara. Esa infiltración muchas veces se llama infiltración o filtración porque no se esperaba, ¿no? Como cuando edificas un tanque de una cisterna y de pronto se transmina. Tú no esperabas que se transminara, que hubiera una filtración, pero por los poros se transmina el agua. Y así, por los poros, hoy en día también se transmina. Y curiosamente, desde la caída del hombre, desde la caída de Luzbel y desde la caída del hombre, hasta que Cristo venga, o hasta que se termine la gracia, hasta que se termine la gracia, siempre va a haber apostasía. Apostasía significa apartarse de la luz que recibiste en un principio, de la luz fundamental. Eso es apostasía. Apostatar de la fe es negar la verdad presente. Pero lo más curioso, que no todos los que apostatan lo hacen a propósito. ¿Sabían eso? Algo bien curioso. Mira, normalmente el que apostata no sabe que está apostatando. Hay una tendencia que desarrolla también dentro de la fe de Jesús, que sí están conscientes de que han apostatado, pero tienen un interés. Por ejemplo, Judas apostató de la fe, sí, ¿verdad? Se desvió. Jesús lo aceptó a pesar de sus errores y sus defectos. Tendría la oportunidad de arrepentirse. Sí. Incluso le dijo: el que está sopeando conmigo es el que me va a traicionar. Se lo dijo ahí. Tenía la oportunidad para decir: Señor, perdón, no lo voy a hacer. Pero él decidió no. Y perdió respeto al Salvador de este mundo. Y le faltó el respeto y se rebeló contra él. Entonces viene una decadencia espiritual. Y de pronto él representa una tendencia de un grupo entre nosotros, que a propósito
usaría la traición, las intrigas y también la rebelión. Dentro, a propósito. Pero existe la otra tendencia de los que ignoran que están causando daño, pero por ignorancia voluntaria. ¿No? Hay otra tendencia, por ejemplo, aquellos que buscan enriquecerse por medio de este mensaje, que además es, vaya, muchos han logrado, dentro de nuestro movimiento, han logrado enriquecerse. ¿Sabían eso? Y para su propia conveniencia. Cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, todo lo que alcances a ver, te lo entregaré. El espíritu de profecía dice claramente que Abraham sabía que eso no era para su conveniencia personal, sino para el servicio del Dios Altísimo. Pero hay muchos evangelistas que se enriquecen, que reciben diezmos y ofrendas y no se ve ningún fruto. Y al árbol lo reconoces por el fruto que provee. Un árbol malo no puede dar fruto bueno, ni uno bueno puede dar fruto malo. Pero estos predicadores se dedican de ir de lugar en lugar, a veces hasta 4 o 6 lugares por mes, y logran recolectar una fuerte cantidad de dinero basado en el Evangelio. Y muchas veces un Evangelio verdadero. Pero dentro de sí mismos hay corrupción. Buscan su propio interés. Y aquí tenemos el ejemplo de ¿dónde? Ananías y su esposa Zafira. O sea, en el grupo independiente de la corporación del Sanedrín, de la época de nuestro Señor Jesús, en ese grupo del sostenimiento propio, venían traidores en el campamento. Ya no estaban en el Sanedrín. Pero le preguntan al sembrador, ¿qué no sembraste trigo nada más? ¿Sí? ¿Y entonces de dónde salió la cizaña? Porque se parece mucho al trigo. Bueno, me fui a descansar, vino el enemigo y sembró cizaña. Y era una tendencia de maldad con los enemigos, sembrar cizaña al plantío del enemigo para causarle daño. Y se usa esa parábola entre nosotros. Siempre, siempre va a haber tendencias que busquen corromper al pueblo de Dios. Ahora bien, de esa tendencia de que muchos ignorantemente están practicando una apostasía, ¿saben que viene entre nosotros? Y ahorita vamos a ver las características, cómo identificarlos, porque entre nosotros, grupos de sostenimiento propio, hay apostasía. ¿Sí? Mira, las 10 vírgenes que se compara al reino de Dios, lo dijo nuestro Señor Jesús, las 10 vírgenes, dice el espíritu de profecía, que entre esas 10 vírgenes no había hipócritas. Las 10 vírgenes iban por convicción, voluntariamente, sabían a lo que iban, tenían el mismo aceite, la misma lámpara y la misma luz. ¿Cuál fue el problema? Quiere decir que hasta el final del tiempo de gracia va a haber entre nosotros vírgenes fatuas o vírgenes imprudentes. O, mejor aún, más claro aún, que la cizaña se va a sentir trigo. Ahí está el detalle. Bien. Hay una técnica muy bien que tiene Satanás, entre otras. Una de sus tácticas es el tiempo, sabe esperar. Sabe esperar. Es ciertamente paciente en cuanto a un proyecto tiene. Por ejemplo, él no molesta y no fastidia a la familia de Dios. Se retira, pero empieza a facilitarles abundancia y ociosidad. Abundancia y ociosidad son la clave.
Y puedes decir, no, es que Dios nos bendice. ¿Sabes la creencia que tenían los antiguos fariseos? Creían ellos que el ser rico era una bendición de Dios, igual que ahora, y que el ser pobre era una maldición. Pobre, enfermo e ignorante era maldición de Dios. Es más, los sacerdotes no se atrevían a acercarse a ellos, ni los escribas, ni a los ciegos, ni a los cojos, ni a los mancos, ni a los paralíticos. ¿Por qué? Decían, ese es pecador, por eso Dios lo ha castigado. Incluso los discípulos, cuando caminaban con el Señor Jesús, le dijeron, Señor, ¿y este por qué está ciego? ¿Quién pecó, su papá o su mamá? Y Jesús dice, ni uno de ellos, el pecado no se hereda. Él está así por la gloria de Dios, para manifestar la gloria de Dios. Porque aún así, en esa situación, Él no maldice a Dios, ni blasfema contra Dios. Interesante. Entonces se creía que el que estaba desvalido era castigado por Dios. Hoy en día es prácticamente lo mismo. Qué triste. Mira lo que había sembrado Satanás. Había sembrado una gran controversia, confusión en el campamento, confusión, violadores del pacto. Cuando una persona decide ser pecador, no dice mañana me voy a dedicar a pecar. El pecado va entrando de manera sutil, sin sentirse. No se siente. No se siente. Comienzas en ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? La abundancia y la ociosidad fue el problema de Sodoma y Gomorra. ¿Qué obtienes? Una generación que se olvida de Dios, porque en la comodidad casi nadie busca a Dios, porque creen que son bendecidos por Él. Y eso es mentira. Tan es así que tenemos la historia del príncipe rico. Y ahorita vamos a analizar parte de esto. ¿Qué es lo que vamos durante todo este día, si Dios permite y ustedes tienen voluntad, vamos a analizar lo que es espiritual y lo que es mundano? Y dentro de lo espiritual, lograr comprender el concepto de amor, justicia, gozo, paz, luz, poder, la ley de Dios, la ley moral. Y por otro lado, lo mismo, pero en forma humana. ¿No? Satanás copia todo lo que es verdadero. ¿Cómo? Amor. O Satanás puede engañarnos con el asunto del amor. Tenemos un ejemplo, Sansón. Sansón amaba al aspecto, a la forma mundana. Pero el ser humano no puede amar sin Dios. Solo sabe querer. Sin Dios depende de sí mismo. Sin Dios se vuelve autómata. Y sus decisiones terminan siempre en tragedia. Y sus matrimonios no duran nada. Entonces, ¿puede aparentar una paz? Sí. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. O sea que Satanás puede producir la copia de la paz. ¿Y cuál es la trampa? Dice el Señor, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción. ¿Por qué? Porque Satanás está copiando el amor, la paz, la justicia. ¿Qué no acaso el Tribunal Superior de Justicia terrenal está basado también en una ley estatal? Satanás copió todo. Y para cambiar la doctrina bíblica, ¿sabes qué hizo? Creó la educación. Y mediante la educación iba a infiltrar las mentes del pueblo de Dios. ¿Cómo lo va a lograr? Mira, primero hay que explicar esto. Aquí tengo los libros de Satanás. Este se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí están las leyes del Estado. Aparentemente son una ley
de la libertad. ¿Por qué? Porque defiende la democracia, aparentemente. Es una ley estatal. Ajá. De hecho, hermano, en las escuelas antes, en primer grado y en segundo grado, te enseñaban lo de los derechos y la libertad. Mediante los derechos y las libertades está la libertad de religión, de esto, del otro. Eso te enseñan en la clase. Pero Claro. ahora ya no está. Oh. Ya está la libertad de religión. Bueno, exacto. Pero ahora a ver cómo le hicieron estos listos para hacernos creer que esta aparente libertad está vigente. O cómo Estados Unidos logró hablar como dragón si comenzó a hablar como cordero. ¿Y por qué razón empezó a hablar como cordero? ¿No? Desde la persecución en la Edad Media de la llamada Santa Inquisición papal, los peregrinos salieron huyendo y Dios abrió camino en América. Y los peregrinos que venían huyendo de la Inquisición papal se refugiaron en un estado libre, en una sociedad libre. Sin embargo, al ver que llegaban de varias religiones, de varios países, vieron necesario establecer también una ley estatal. Ahora, ellos buscaban, los fundadores de Estados Unidos, que conocían del protestantismo, porque eran protestantes los que salieron huyendo, y también masones que venían siendo perseguidos por los jesuitas. Entonces buscaban ellos una iglesia sin papa y un pueblo sin rey. Porque el rey es un monarca, y la ley de un monarca no se debate, no se discute, se obedece, se acabó, punto. Por eso Dios le dijo al pueblo hebreo, a través del profeta Samuel, cuando pedían un rey terrenal, le dijo, diles que yo soy su rey, no les va a faltar nada conmigo, ni siquiera van a pelear. ¿Y qué dijo el pueblo? No, queremos un rey que vaya delante de nosotros. Y Dios le dijo a Samuel, diles que va a esclavizarlos, que les va a cobrar impuestos, que va a prostituir a sus hijas y que va a mandar a la guerra a sus hijos. Diles eso, Samuel. Y regresó Samuel con la triste respuesta, Señor, ellos quieren un rey que vaya delante de ellos y que los lleve a los triunfos en las guerras. Ah, o sea, quieren pelear. Quieren pelear. Nómbrales a Saúl. No puedo hacer nada. No se dejan ayudar. Quieren pelear. Por eso vas a ver en el Antiguo Testamento que hay puras guerras. Y muchos dicen, mira, ¿por qué Dios permite esas guerras? Pues porque así lo quiso la gente. Dios no va a obligar a nadie. ¿Qué Dios de amor que hasta el día de hoy no mata a nadie solo porque lo rechace? Hay gente que se está burlando de Dios. En Estados Unidos se están llevando a cabo reuniones entre filósofos, estadistas, maestros, e invitaron a unos cristianos para que explicaran esa teoría, dicen ellos, esa teoría de la segunda venida de Cristo. ¿De veras creen que? A ver, explíquenos, ¿cómo ustedes creen que va a venir Jesucristo? Y entonces un pastor empieza a decir, pues va a ser así la segunda venida, Dios está esperando que nos arrepintamos de nuestros pecados, que procedamos al arrepentimiento y a través del perdón, el bautismo, y luego del bautismo, conocer a Cristo a través de las Sagradas Escrituras. Él va a venir a recoger solamente a los suyos, a los que le adoraron, va a aparecer en las nubes de los cielos, y se empiezan a reír. Se empezaron a reír. Carcajadas y burlas. Y el que lo estaba entrevistando, el conductor, dice, ¿de veras así lo creen ustedes? Y los cristianos dijeron, sí. A ver, síganos platicando más acerca de cómo son sus creencias. ¿Sabes que esto pasó en la época del diluvio? Cuando Noé. Así había burladores. Qué terrible va a ser aquel día para estos burladores cuando se encuentren con la triste realidad para ellos de que ya no hay tiempo para arrepentirse y que las plagas estarán cayendo sobre ellos. ¿Cómo no
no creer en Dios si el 99% de las profecías se ha cumplido? El diluvio se predijo antes, hoy en día hay pruebas de que existió el diluvio. Sodoma y Gomorra, hay pruebas de que existieron alguna vez. ¿Qué más? Ahorita los niños van a hablar acerca de Daniel 2 y Daniel 7, el cumplimiento de las visiones que Dios permitió a Nabucodonosor, un rey pagano, y que a través del profeta Daniel le fuera revelada esa visión, en forma de metales, y luego imperios, y luego de bestias, que representaban los mismos imperios. Y ya pasaron, y así fue. Y luego vino la llamada Santa Inquisición, que está profetizada en Daniel y Apocalipsis como 42 meses o 1260 años. La persecución papal. Ahí está, en la Biblia. El terremoto de Lisboa, el eclipse más profundo solar, la caída de las estrellas, la fundación de Estados Unidos, el surgimiento de los 10 pueblos bárbaros que se convirtieron en los más populares de Europa. Todo está en la Biblia. Pero el ser humano se atreve a desafiar esta historia, la verdadera historia. Y es el problema de la gente que prefiere no creer a la verdad y sí darle más sentido a la mentira. Entonces, aquí está la ley estatal, pero Roma estableció la ley ética, que por cierto enseñan en las escuelas, ética, pero no saben que es formación espiritual, y viene también en forma de artículos, como esta ley. Los que estudian Derecho, bueno, y que trabajan chueco, porque es la peor carrera del mundo, la abogacía, leyes, hasta el símbolo lo dice todo, el que tiene en el búho, es su símbolo, el búho, es Moloch, es Baal. Entonces, ellos tienen que estudiar código de derecho canónico. Es la ley del papado. Iglesia y Estado. Y aquí está el problema. Pero ahorita vamos a analizar estudios sobre la educación cristiana del pastor Sutherland, uno de los pioneros del movimiento de la fe adventista del séptimo día, 1844. ¿Cómo es que Roma papal, los jesuitas, infiltrarían a los protestantes y los motivarían a cambiarse a las escuelas católicas? ¿Cómo lo hicieron? La educación. La educación es formación. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande no se apartará. Es decir, Dios instruye a las madres, a los padres de familia, para que eduquen al niño y mediante enseñarles la ley moral, esta ley moral, los 10 mandamientos, esos 10 mandamientos son una obligación para nosotros, pero traen consigo una promesa. Incluso está escrito: no robarás, no codiciarás, no adulterarás. ¿Por qué viene ese lenguaje? Porque es lenguaje de promesa. No robarás. Si tú cumples con el no robarás, yo cumpliré con el te salvaré. Entonces, la ley moral busca regir, formar al hombre a imagen y semejanza de Dios. La ley estatal busca castigar sus hechos, sus actos. Aquí se educa al cristiano desde el vientre de su madre, desde antes que se ha formado el vientre de su madre, y todo el tiempo. Y de esa manera no
cometerá ningún crimen que la ley estatal castigue. Porque aquí dice no robarás, aquí dice voy a castigar al que ya robó. No matarás, castigaré al que ya mató. Y esta es la que nos debe preocupar más, importar más. Porque aquí está la formación de imagen y semejanza de Dios. Y si instruyes a ese niño en este camino, no te preocuparás por el castigo humano. Interesante. Esta ley construye cárceles para castigar al hombre viejo o al hombre que cometió ya el delito. Esta ley busca evitarlo. Interesante, ¿verdad? Me gusta Dios. Cuando voy comprendiendo esto y sopesando esto en esta balanza, esta pesa más. Una ley pura, la ley de la libertad, Salmo 119. Salmo 119, versículo 126, dice el salmista, es hora de actuar, porque han invalidado tu ley. Cuando el hombre desafía a Dios, invalidando esta ley, híjole, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Y sabes que esta ley viene a invalidar ya invalidó esta ley. ¿Cómo? Bueno, muy sencillo. En esta ley se condena la homosexualidad. Hombre con hombre, mujer con mujer. Aquí Dios la condena y la maldice. Aquí lo aprueban. ¿Están invalidando esta ley? Sí. Por eso es hora de actuar. Esta ley prohíbe la amalgama entre seres humanos y animales. Canadá ya lo aceptó, matrimonio, seres humanos y animales. Y los países que no lo condenan, obviamente lo permiten. ¿Te das cuenta? Esta ley prohíbe el adulterio. Esta ya no lo castiga. ¡Qué tremendo! Sin embargo, esta ley y detrás la ley del Papa y luego viene la educación. Ahora sí, ya están todos dominados, sometidos, lavados del cerebro. Ahora sí, ya nadie va a creer. De estos, ya nadie va a creer en esta ley. Así de sencillo. ¿Cómo se logró esta estrategia militar? Porque si Jehová es el Dios de los ejércitos, Satanás formó su ejército. Ahora, Satanás requiere la ayuda del poder humano. Mira, Satanás, su poder estriba en engañar al ser humano. Por eso en el milenio va a estar atado, pero no literal. Se dice que va a estar atado simbólicamente, porque no va a poder engañar a nadie. En ese milenio va a estar solo y va a ser sus peores castigos. Satanás no puede funcionar ni siquiera con los ángeles caídos, porque ya entre ellos hasta se aborrecen. Satanás no puede funcionar si no hay seres humanos. ¿Sabías eso? ¿Qué hace un general sin soldados? ¿Se dan cuenta? Se cruza de brazos. Se aburre. No hay guerra. Pero tiene que recurrir, es más, tiene que establecer un sistema de poder político. Poder político. Y luego de formar el poder político, entonces forma el poder religioso. ¿Por qué? Es necesario. Es que, ¿qué es lo que estamos viendo en la humanidad? ¿No? Poder político y poder religioso. Para poder arrastrar a la humanidad. Exacto.
Iglesia y Estado unidos son una bestia apocalíptica. Siempre que la iglesia buscó la ayuda del poder civil, fue para perseguir y matar a aquellos que no estaban de acuerdo con su doctrina. El resultado, el papado. Muy bien. Dicho lo siguiente, ¿sabe una cosa? Más de ratito, si Dios permite, y viene a la luz, tenemos que analizar profecías que están en cumplimiento en las leyes civiles. Aunque trato de no usar muchos videos porque ya no me dejan subir, que porque hay derechos de autor. Y me cancelan los videos y terminan cancelando el canal de YouTube. ¿Por qué? Porque ya terminó la libertad de expresión. Y cuando tú coartas la libertad de expresión, acabaste con la democracia. Y cuando tú unes iglesia y Estado, matas el Estado laico, y entonces se acaba la democracia, pero siguen diciendo que son democráticos. Pero ya no hay democracia, porque se acabó el Estado laico. Sin laicidad no hay libertad, no hay democracia. Y sabes que esta generación de jóvenes universitarios ni les importa siquiera qué significa Estado laico, porque ni siquiera conocen la historia de México. ¿Sabías que siempre que la Iglesia Católica controlaba la educación? ¿Por qué? El 95% de la población era analfabeta. Hoy en día, ¿cuál es la nueva instrucción de la agenda oculta de la educación? Pásalos de año sin que aprueben el examen, no más por su edad. Déjalos. ¿Sabes que los gobernantes de hoy, los comandantes de policía, los senadores y diputados, ¿sabes que son los más ignorantes? Y que arreglaron sus estudios, su título escolar. Un día tenga la oportunidad, si tuviera, porque no se dejan ver, son reyes, son monarcas. Una conversación con ellos y están huecos. Solo hablan de fiestas, de riqueza. Solo hablan de la opulencia, de paseos. Solo hablan de eso. Y entre sus mensajes, pura pornografía hay. Triste. Entre más ignorante sea la persona, califica. Y si es homosexual y lesbiana, tiene más privilegios para entrar en el sistema de gobierno actual. En todo el mundo, no nada más de México. Porque lo que ocurre en México ocurre en todo el planeta. Si es homosexual, el gobernador, el candidato, entra. Tiene más facilidad. Oye, pero no tiene maestría ni doctorado. Déjalo, hombre. Si nomás va a obedecernos. No tiene que obedecer nada más y él va a poner las leyes que nosotros queremos. Entonces, eso es lo que está pasando. Estos disque senadores. ¿Sabes qué he escuchado ahora con lo de las campañas políticas que se están llevando a cabo de la Morena, que es la guadalupana? Y que muchos adventistas han apoyado a la guadalupana. ¿Sabes? He escuchado por nombres de las personas que participaron en las campañas electorales, ya sea de diputados, de senadores, ya sea de presidentes municipales, hasta de comisarios o de comisariados. ¿Sabes que la persona que ayudó en la campaña para atraer más miembros, más votantes, sabes que a esas personas les asignaron un cargo de gobierno? Y de aquí salieron varios para Chilpancingo sin estudios. Sin estudios. Si acaso primaria terminé, aunque no la termines. ¿Ayudaste para la campaña? Sí. ¿Cuántos votantes por parte tuya entraron? No, pues que 1,500, 2,000. Ya está. Dénsela de delegado allá. Dénsela de. Ahí está el cabo. No saben nada. Y estos son los peores enemigos del Estado laico. Vamos a Jueces 2:10 al 16, por favor. Jueces 2:10 al 16.
Entonces, Jueces 2:10. Jueces 2:10 al 15, al 16, por favor. Oye, está buenísimo todo. Jueces 2:10. Permíteme, por favor. No, hasta el 23 está buenísimo. Del 10 al 23, por favor. Palabra de Dios que sí. Amén. Y toda esa generación también fue a sus padres. Después se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que había hecho por Israel. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Señor de sus padres, que los había sacado de Egipto, y adoraron a dioses de los pueblos vecinos y provocaron el enojo del Señor. Dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Entonces el enojo del Señor se encendió contra Israel y los entregó a manos de los salteadores que los despojaban. Los abandonó en manos de sus enemigos y no pudieron enfrentarlos más. Doquiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como Él lo había dicho y jurado. Así tuvieron gran aflicción. Amén. Así está bien. Gracias. Y se levantó otra generación. Así que Satanás, cuando les iba bien a esa generación cristiana, no los fastidiaba. Al cabo que la tercera generación de estos no van a saber nada. Y una vez arrancándoles el conocimiento de Dios y educándolos en el mundo, en la escuela pública o privada, les voy a implantar mi educación y los voy a formar. ¿Cómo ocurrió esto? A los adventistas de hoy, pregúntales acerca del fundamento de su fe. Aparte del sábado y la segunda venida de Cristo, ¿cuál es el fundamento de tu fe? ¿Cuáles son los pilares de tu fe? Y no saben nada. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni los milagros que había hecho por Israel, el Israel espiritual. Y esto es lo que está pasando. Entonces, cuando los mantienes en la ignorancia colectiva, puedes infiltrarlos más fácilmente. Puedes introducir la música mundana, puedes introducir las fiestas paganas, puedes introducir mundanalidad. Y entonces dicen los padres de familia, en vez de que mi hijo se vaya a la discoteca, mejor hay que tener música cristiana, pop, rap cristiano. Y empezó a entrar. Y vinieron nuevas generaciones y no conocen nada solo porque les heredaron la religión. Por eso hay tanto problema hoy en día de creer a la verdad. ¿Cómo se desarrolló? Voy a leer un poco acerca de esto, del pastor Sutherland, Educación Cristiana. Se los recomiendo este libro. Está buenísimo, dicen por ahí. El protestantismo nació en el siglo XV, estuvo a punto de perder su luz en Europa. Dios preparó entonces una nueva tierra al futuro Estados Unidos como una cuna para la protección y el desarrollo de aquellos principios, y de este país debía salir el mensaje mundial final que anuncie el regreso del Salvador. ¿Cuál era el objetivo? Y la tierra ayudó a la mujer. ¿Qué significa el mar, el agua en el lenguaje profético? El mar y los pueblos. Pueblos, naciones, muchedumbre. Entonces quiere decir que si la bestia primera de Apocalipsis 13 es el papado, porque surge de la gente, entonces, de los pueblos europeos, entonces la bestia que sale del mar, de la tierra, tiene que ser una nación joven, pero que es poderosa, Estados Unidos. Tierra poco habitada, dice el otro. Poco habitada, ¿sí? Y que surgió cuando hablaba como cordero, porque como cuernos de cordero, porque son dos que representan humildad y mansedumbre. Así nació Estados Unidos, con libertad civil, libertad de religión. El republicanismo y el protestantismo se abrazaron. Y surgió
la Unión Norteamericana, donde se defendían los baluartes del Evangelio protestante. Protesta que surgiera con mayor fuerza en la época de Martín Lutero, un poquito más atrás, Juan Wycliffe, luego varios héroes reformadores, Zwinglio, Jerónimo, Knox, Lutero, y surge la protesta. ¿Qué es lo que Dios llevó a? ¿Sabes que lo que estaba desarrollándose en 1517 durante la protesta de Spira en Alemania, Martín Lutero, qué varón tan firme en la fe de nuestro Señor Jesús, admirable lo que Dios hizo a través de él, desafió al poder papal, incluso rompió la bula del Papa León XIII también, destruyó esa bula, y vinieron más bulas también, y las indulgencias, el perdón de los pecados futuros, y comenzó siendo un sacerdote católico, pero él no se quería salir de la iglesia, él quería compartir la luz que Dios le dio. Cristo no se quería salir de la iglesia, quería compartir, pero los echaron, los expulsaron, con amenazas y muerte. Es decir, siempre el ataque viene de dentro, por eso hay apostasía, siempre va a venir de dentro. Así que finalmente él fue perseguido por haber desafiado al papado, y de ahí surge, comienza a expandirse lo que es el protestantismo con más fuerza en los Países Bajos, y varios príncipes y reyes abrazaron la fe de Jesucristo a través de la justicia predicada por Martín Lutero, en contra de las obras que predicaba el papado. Y surgió, pero se desató mala persecución porque el papado, el vicegerente de Satanás, cobra fuerza al crear, cuando caen los templarios, gracias a Dios. Hay que conectar la cámara, por favor, está conectada. Ya está. Ah, bueno, y está cargando, ¿verdad? Está usando de la energía de... Así que voy a dar un poco de lectura acerca de este hermoso libro. Vean, los adventistas del séptimo día no debiéramos permitir que este hecho escape de nuestra atención. Las 3 escuelas líderes de las colonias inglesas fueron establecidas por hombres que habían huido de las doctrinas papales del viejo mundo. Pero estos educadores, debido a su entrenamiento en estas escuelas papales y a su ignorancia sobre la relación entre la educación y la religión, moldearon inconscientemente sus instituciones de acuerdo al sistema educativo de la iglesia de la cual se habían apartado. ¿Escucharon eso? Inconscientemente tomaron, copiaron el molde, se lo trajeron. Inconscientemente se trajeron el domingo. Y ya se habían separado de Roma papal, ¿no? Luteranos, metodistas, bautistas. Pero se trajeron arrastrando el domingo papal. Pero ya se habían salido de Roma. Pero lo estaban haciendo de una manera ignorante. Los 1200 años, hermano, no fue poquito. Oh, no. Que persiguió Roma, entonces todo eso les quedó en la mente, pues. Sí. Era adorar a Dios, aunque, o sea, ya se han perdido, de la mente se había perdido el guardar el sábado. Sí, sí, se había perdido ese principio. Y de hecho, el Estados Unidos de ahora, el que está ahorita actual, más actual, no sabe nada de cómo llegaron a Estados Unidos, no sabe nada, nada más se van inventando las cosas. Y de hecho, en Estados Unidos hay una cámara que es inestable, de manera inusual se volvió inestable esa cámara, donde dice la historia, donde está un pergamino, pergamino, que contiene toda la historia de Estados Unidos, de cómo llegaron allí, por qué llegaron allí, Sí. de parte de quién. Y los presidentes eran protestantes y nunca aceptaron al Papa, nunca. Truman, el presidente Truman contestó la carta, creo que es el Papa Pío VI, no, 11, Pío XII, y digo, no voy a hacer amistad con ustedes, sería traicionada la memoria de los que ustedes mataron en la Inquisición papal y que ustedes ordenaron intrigas para levantar a Alemania contra todo el mundo. No, nunca había entrado un Papa a Estados Unidos, fue Juan Pablo II el que lo entró y está en Apocalipsis, en Daniel 8.
que entraría con carros, con fuerza, navíos, y atravesaría esta tierra deseable. Ahora tierra deseable es en Estados Unidos, donde nace el mensaje de los 3 ángeles. Y se logró. Ya después de ahí Benedicto, pero no habían llegado todavía al Tribunal Superior, al Senado. Nunca habían llegado al Senado. Pudieron haber llegado a un estadio. No, fueron al Senado donde se hacen las leyes. Daniel 7:25 intentará cambiar los tiempos y la ley. Ese es el plan. Ya lo lograron. Entonces, inconscientemente, ¿saben ustedes que en los grupos de sostén propio hay este molde papal y que hay mucho romanismo? Ahorita vamos a ver y desenmascarar esto, porque casi nadie está hablando. Creen que, ya abandonamos la apostasía, qué bueno, hermanitos, ya somos libres, ya. Vamos a sentarnos. Ya no hay que dar diezmo ni ofrenda. Ya no. Atrapados otra vez. ¿Qué creen? Atrapados. Pensaron que ya estaban libres. Es sorprendente que estos reformadores ingleses, después de sacrificarse como lo hicieron por una causa digna, permitieron que un sistema de educación tan inadecuado para todos sus propósitos fuera en realidad la nodriza de sus hijos, de cuyo seno estos hijos obtuvieron su alimento. Ellos no se percataron de que el carácter y la experiencia cristiana de estos hijos dependían de la naturaleza del alimento recibido. Más adelante cita: Lutero y Melanchthon, los grandes reformadores del siglo XVI, comprendían claramente que sin educación cristiana era imposible tener una reforma religiosa permanente. Así que no solo prestaron atención a las doctrinas del papado, sino que también desarrollaron un fuerte sistema de escuelas cristianas. Melanchthon decía: descuidar a los jóvenes en nuestras escuelas es como quitarle la primavera al año. Qué hermoso, ¿eh? Los que permiten que las escuelas decaigan son los que en realidad le quitan primavera al año, ya que la religión no puede mantenerse sin ellas. Melanchthon dirigió finalmente sus esfuerzos al avance de la educación y la edificación de buenas escuelas cristianas. Sigue diciendo más adelante: el verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen y semejanza de Dios en el alma. Esa es la verdadera ciencia de la educación: plasmar la imagen y semejanza de Dios en los cristianos. Lo lograron los discípulos. Ellos eran nacidos de hombre y de mujer. ¿Por qué no lo podríamos lograr nosotros? Es a través de la palabra de Dios, ¿no? Exacto. No es en las escuelas. Solamente son 4 materias para la obra médico-misionera. Son: 1, Biblia; 2, espíritu de profecía; fisiología y agricultura. ¿Es todo? ¿Qué es la fisiología, no? La fisiología es el estudio de la anatomía humana, del cuerpo humano, cómo funciona la ley natural del cuerpo. Génesis 1:29. Ahí está la fisiología. Ajá. Y mediante lo que comemos, somos lo que comemos. La gente se enferma. Qué interesante. La Biblia menciona, cuando Jesús sana a este paralítico de Bethesda en la fuente, ya que le dice, primero le pregunta: ¿quieres ser sano? Dios no va a obligar a nadie a sanar. Si la persona no tiene voluntad de ser sanado, no va a sanar. Así le operen el cerebro y le operen el corazón, no va a sanar. Tiene que haber voluntad. Ahora, él dice: sí, quiero ser sano. Bueno, ya estás. Levántate, toma tu camilla y anda, ¿no? Algo interesante que es lo que le dice: vete y no peques más. No vaya a ser que otra enfermedad peor te sobrevenga. ¿Dónde nace la enfermedad? En el pecado. Si escribo en el espíritu de profecía, en la biblioteca que tenemos aquí cristiana, pecado y enfermedad, aparecen un montón de citas. Que la enfermedad se inicia en el pecado. Entonces,
Por ejemplo, cuando alguien se enferma, es porque está violando las leyes de la naturaleza humana en el comer y el beber. La palabra de Dios enseña: mas si coméis o bebéis, hacedlo para la gloria de Dios, no para la tuya, no para satisfacer tu apetito, ni tus antojos, no, para la honra y gloria de Dios, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si la vida está en la sangre, tu sangre está hecha de lo que comes. ¿Qué le echaste? Pues lo que analiza de qué le echaste la semana pasada, ¿no? Refrescos, galletas, harinas blancas, excesos de carbohidratos, colesterol elevado, una rachera, una barbacoa, unos refrescos, unas cervecitas. Pues ¿cómo está tu sangre? Pues un desperdicio. ¿Y cómo esperas que te dé vida? ¿Y qué viene? Enfermedad. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante conocer que la dieta tiene que ver con salvación. Porque mediante obedecer las leyes naturales del cuerpo, fisiología, Génesis 1:29, puede uno discernir sin tener que ir a las escuelas del mundo, ni siquiera estudiar teología. Ahora bien, dice, este lobo educador se refiere a los jesuitas. Recuerden que después de los templarios surge el ejército de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, 1540. Fíjate, y poco después de Martín Lutero, cuando empezaba a crecer el protestantismo, Satanás echó mano de Roma para crear un ejército secreto, vestido de cristiano y sacerdote, para perseguir a los protestantes. Y de ahí el campeón del papado, los jesuitas. ¿Estarían preparados, eruditos en la materia, en Biblias torcidas, torciendo el mensaje, infiltrando religiones, infiltrando empresas, infiltrando gobiernos? Este lobo educador, vestido de un vellón cristiano, creó grandes incursiones en las ovejas del rebaño e hizo posible una victoria papal. El más peligroso de todos los enemigos de una iglesia es una escuela propia, cristiana, de profesión, con maestros y administradores convertidos solo a medias. Quienes están acostumbrados a métodos populares, cediendo en algunas cosas y haciendo reformas solo a medias, prefiriendo obrar de acuerdo con sus propias ideas. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 419. Avanzan paso a paso hacia la educación mundana, guiando consigo a las ovejas inocentes. En el día del juicio será más fácil para aquel que haya sido frío y un enemigo acérrimo de un movimiento de reforma que para aquel que profesa ser un pastor, pero que ha sido un lobo vestido en piel de oveja y que engaña a las ovejas hasta que ellas son incapaces de salvarse a sí mismas. Es el golpe maestro del diablo para derrotar la obra de Dios en el mundo, y no existe una obra que sea más difícil de contrarrestar. Ninguna otra forma de maldad se denuncia tan fuertemente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:15. ¿Se da cuenta que la educación es fundamental? Los alumnos de una escuela, Saturn, eran obligados a aprender, mas no se les educaba para ver y escuchar, ni para opinar. ¿Se dan cuenta que no dice el maestro de la escuela pública? Si no lo haces así, como no contestas el examen como te digo, repruebas. ¿Y qué hacen? Te ponen el examen y quieres ir a investigar. No, aquí está el libro. A ver, espérame, antes puedo ir a la biblioteca. No, aquí está el libro. Quiero que contestes y pienses como yo te lo digo. Y ahí está. Por eso vivimos en una generación de ignorantes, aunque haya maestrías y doctorados. Es de acuerdo al molde mundano papal. Los alumnos eran obligados a aprender. Por eso les digo, hermanos, si quieren aprender de las Sagradas Escrituras, no busquen aprendérselas de memoria. No van a poder, porque eso no se trata de memorizar. Tienes que vivir la historia, tienes que meterte en la historia.
Pídela. Como cuando te gusta una película y la compartes. Tiene que gustarte. Si no te gusta, no pierdas tu tiempo. Mas no se le educaba para ver y escuchar, para pensar y probar. No se les conducía a una independencia verdadera y a la perfección personal. Los maestros hallaban su función al enseñar el texto prescrito, no en el desarrollo armonioso del joven ser humano de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Prometían que lo que era imposible, aborrecían lo que era posible, llenaron el mundo con largas palabras y largas barbas y lo dejaron tan ignorante y perverso, así como lo encontraron. ¿Sabes qué se enseña en las escuelas para médicos misioneros de hoy? Solamente fisiología, pero no se les enseña la profecía. Y al cobrarles una cuota, una cantidad exagerada, están cobrando hasta de 18 a 24,000, por ahí escuché, por 6 meses. Entonces ellos salen con la mentalidad que tienen que salir a recuperar ese dinero cobrando a los pacientes. Y ya hacen un medio de vida, se pervirtieron. Y aunque la reforma por salud es el brazo derecho, no es el mensaje. Las escuelas jesuitas, este estudio debe aclarar que los maestros protestantes debilitaron e inhabilitaron a la denominación protestante para el ataque producido por el papado a través del contrasistema de educación introducido por Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuita. Antes de esto, la Iglesia Católica se daba cuenta de su importancia para resistir el gran movimiento protestante, inaugurado por miles de misioneros entrenados en las escuelas cristianas de Lutero y de Melanchthon. Al notar el regreso de la Iglesia protestante a una ortodoxia muerta bajo el liderazgo ineficaz de los sucesores de Lutero, el papado reconoció el punto vulnerable en el protestantismo. La orden de los jesuitas halló su misión especial en combatir la reforma como el medio más eficaz de contrarrestar el progreso del protestantismo. Eligió como blanco el control de la educación. Clave la educación, dijeron. Sí, ¿qué es lo que decía Ignacio de Loyola? Denme la educación de un niño y lo vuelvo católico toda su vida. Desarrolló una inmensa actividad educativa en los países protestantes y ganó para sus escuelas una gran reputación. Más que cualquier otro agente estaba el progreso de la reforma e incluso tuvo éxito en recuperar territorio que había sido conquistado por el protestantismo por medio de la educación. ¿Cómo ven? Trabajó principalmente a través de sus escuelas en las cuales establecía y controlaba grandes números de personas. Cada miembro de la orden llegó a ser un práctico y competente maestro. ¿Sabes cómo se llama hoy en día esto? El sistema es formar a los formadores, agentes de cambio. ¿Sabes que nunca vamos a lograr progresar mientras sigan enviando a sus hijos a escuelas públicas y privadas? No se va a crecer espiritualmente, no se va a poder crecer. No, pues al contrario, va para abajo, todo más lejos de Dios. Porque la educación es una doctrina, me lo está diciendo, es una doctrina papal. Y a través de los masones, ¿qué es lo que enseñaron al niño? Que proviene del mono. Y cuando enseñas al niño que proviene del animal, se va a comportar como una bestia. ¿Qué representa una bestia en el lenguaje profético? Un poder político. Un poder político. ¿Por qué se le llama bestia? Porque una bestia no reconoce a Dios, a su creador. Exacto. Los siguientes métodos de enseñanza son característicos de las escuelas jesuitas. Se cultivaba la memoria como un medio para impedir la libre actividad mental y de claridad y de juicio. Cuando leí esto dije, no cabe duda que hasta a mí me lavaron el cerebro en esa época, ¿no? Tenías que memorizar todo esto. En vez del dominio propio, su método de disciplina era un método de desconfianza mutua, espionaje y delatación. La obediencia implícita libraba a los pupilos de toda responsabilidad con respecto a la justificación moral de sus actos. Los jesuitas le dieron mucha importancia a la emulación, o sea, la competencia y rivalidad, y es cuando surgen los deportes creados por los jesuitas. Los deportes.
Oye, no tiene nada de malo. Hay competencia. Y si hay competencia, rivalidad, hay enemistad. Hay pleito. Porque el perdedor va a ser humillado. Apuestas y todo, ¿no? Exacto. Aquel que sabe cómo excitar la emulación ha encontrado el auxiliar más poderoso en su enseñanza. Nada se considerará más honorífico que superar a un compañero estudiante y nada más deshonroso que el ser superado. Se distribuían premios a los mejores estudiantes con la mayor solemnidad posible. Buscaban resultados espectaculares con los cuales deslumbrar al mundo. Un desarrollo integral era nada. Los jesuitas no tenían como blanco el desarrollo de todas las facultades de sus alumnos, sino meramente las facultades receptivas y reproductivas. Recibir, reproducir, recibir, reproducir. Me enseñaron esto, yo enseño a otro igual. Formar a los formadores, agentes de cambio. ¿Cómo obtienes tortillas cuadradas? Del molde de una tortilladora de gas, de la tortillería. Muy sencillo, cambia el molde. ¿Y por qué las tortillas son redondas? Por en honor a la hostia católica. Y se enseñó que la tortilla era el pan, la hostia. Eran ovaladas como el tipo guarache. Pero mira cómo Roma. Ahora, cambia el molde. ¿Cómo infiltrarían a la iglesia adventista y desarticular el mensaje de los tres ángeles? ¿Quién va a desenmascarar al papado? Nadie. Ni una religión tiene tanta luz. Entonces es muy sencillo, hay que infiltrar su sistema educativo. Pero primero hay que infiltrar la conferencia general, el liderazgo. Cabeza. Primero la cabeza. Y de ahí metieron a un masón, al padre de Ted Wilson. Neil Wilson era masón de grado muy elevado. Y él hizo la alianza con el papado y mandándole una medalla de oro en nombre de los adventistas. ¿Qué representa enviarle el oro? El oro en la Biblia es la fe que obra por amor. ¿Y por qué le entregaron la ley? Los filisteos capturaron la ley a los hebreos y cayeron en maldición. Eso significa. Y de ahí vino ¿quién? Vino después Falkenberg, que robó millones de dólares a la iglesia y repartió entre varios líderes y se desaparecieron y nunca fueron a la cárcel. Luego vino Jan Paulsen, que era alumno del Papa Benedicto XVI en Alemania, en la Universidad de Tubinga. Un alumno del Papa Benedicto XVI, presidente de los adventistas. La tienen hecha. O sea que esto pues desde siempre ha pasado, ¿no? Bueno, hermano, mire, 1957 es cuando derrumban los pilares. Y derrumban el lugar santísimo, la naturaleza de Cristo, el sábado y el culto de profecía. Y tenían que proclamarlo a nivel mundial. Y así lo hicieron los líderes. Ya nacimos en el error. Gracias a Dios por los libros del Espíritu de Profecía. Porque si no, nos despertamos, ¿eh? Sí, cierto. Nos seguimos al vacío. Por eso el adventismo se encuentra como se encuentra, porque pues así ha sido doctrinado, falso, erróneamente, Sí. o a medias, pues, digo yo. Tibios. Sí, sí. Se llenó de aves inmundas. Aves de inmundicia, de rapiña. Los jesuitas no tenían como blanco el desarrollo de las facultades de los alumnos, sino meramente facultades receptivas y reproductivas. Cuando un alumno lograba exhibir brillantemente los recursos de una memoria bien abastecida, había alcanzado los puntos más altos a los cuales los jesuitas buscaban guiarlo. Perfecto, aprendiste muy bien nuestra educación, te vamos a hacer maestro, para que enseñes a otros, así vamos a cambiar el molde. Y de ahí siguieron las universidades adventistas y les cambiaron los 7 pilares por 28 creencias. Y luego hicieron un manual y se acabó. Lo destruyeron. Dice, la originalidad y la independencia mental, el amor a la verdad por su propio bien, el poder de reflexionar y formar juicios correctos no solo eran descuidados, sino que fueron suprimidos en el sistema jesuita. Los jesuitas ocuparon las sillas de los profesores. Hoy en día son directores de universidades, las más grandes del mundo, los jesuitas. Hoy en día, y de ahí las universidades católicas
¿Sabes que hay más universidades católicas en Estados Unidos que evangélicas, protestantes, por ahí unas 2 o 3? Pero ya a través del poder civil, de la educación pública, tienen que tomar las medidas, la forma de educar de Roma. Es todo. Cambiaron todo. Obtener la dirección exclusiva de la educación para que, al quedarse con los jóvenes en sus manos, puedan moldearlos de acuerdo a su propio patrón de conducta. Por eso está lleno de católicos el planeta. Entonces, se va un jesuita como director de una universidad, como Georgetown, y la colocas en alto nivel superior, con las competencias del número 1 en matemáticas, el número 1 en química, el número 1 en deportes, y los padres quieren tener los mejores honores para su hijo, quieren que sea alguien mayor en el mundo, quieren que sea gerente, director, que sea propietario, que sea Bill Gates. Y los protestantes voltearon a ver a las universidades católicas y dijeron, aunque sea la educación pública, nosotros le enseñamos acá la educación religiosa. ¡Pum! Los volvieron católicos a todos. El Senado de Estados Unidos, ya todos son católicos. Hace 10 años todavía tenían, como son 11 jueces, son 9 jueces en el Tribunal Superior, había 3, un judío y 2 protestantes. Ahorita todos son católicos. México tiene 11 jueces federales. Todos son católicos. Y depuraron el sistema judicial y sacaron a los que estaban en contra de Morena y llenaron jueces. ¿Por qué? Porque viene una ley dominical. Pero están arreglando bien para que esta vez no falle. ¿Cómo fue que el protestantismo logró tanto y sin embargo no logró más? ¿Cómo fue que la iglesia de Roma, habiendo perdido una gran parte de Europa, no solo dejó de perder, sino que en realidad recuperó casi la mitad de lo que había perdido? Muy diferente la guerra que el protestantismo degenerado tuvo que lidiar en contra del catolicismo regenerado hecho posible por el sistema educativo jesuita. Voy a avanzar acá más. Híjoles, está hermoso este libro. ¿Me das un nombre luego del libro? Sí, bueno, mire. Vamos a conseguir. Estudios sobre la educación cristiana, Sutherland. Fue de los precursores de Madison en Tennessee, uno de los primeros puestos de avanzado. Por eso, gracias a Dios, en honor a este Madison, le llamamos Madison a este. También porque tenemos la misma característica de no cobrar, de no tener una lista de precios, porque Jesús no cobraba por educar o por sanar. Entonces, miren, no esperen hasta que alguna comisión humana los examine y los declare competentes para trabajar, sino que salgan por los vallados y los caminos y comiencen a colaborar con Dios. Historia de la reforma educativa. Miren, es imposible, por limitado el tiempo, estudiar en detalle todas las experiencias del grupo de más de 60 escuelas que estaban a favor de la reforma en la educación de 1844, sin un intento por cubrir totalmente el tema. El objetivo será mostrar que la luz de la educación cristiana resplandeció con suficiente claridad en varias escuelas de Estados Unidos. Esta se desarrolló en diversas escuelas con el fin de darle a las denominaciones protestantes una oportunidad de reunir estos principios e incorporarlos en sus propias escuelas de iglesia, inscribirse así en las filas de la verdadera educación y poder entrar en un ejército de misioneros para espaciar el mensaje al mundo en este tiempo. Para mayor conveniencia, los diversos aspectos de la educación cristiana se considerarán de la siguiente manera: el lugar de la Biblia en la educación, antiguos y modernos clásicos mundanos, mejor hay que meter Shakespeare, hay que poner también algo de ¿cómo se llama este escritor también? Joven, con H. Hay otros libros que les asignaron ya en la prepa. Juan Salvador Gaviota, para hablar un poco acerca de lo que es la amistad. Hay varios escritores que introdujeron en las escuelas populares cursos selectivos de estudios y grados, competencia y rivalidad, honores, premios, reformas de la dieta, el lugar adecuado para las escuelas de una vida campestre para los estudiantes. Eso es, viene esto. Hubo reformas de la dieta. ¿Se acuerdan que en la primaria
allá en la colonia de Príncipe, Chilpancingo, nos empezaron a dar la primaria lonches, nos daban desayunos. Desayuno. ¿De DIF? Ajá, del DIF. Sí. Que era una barra de como de amaranto, ¿no? No, al principio nos daban algo peor. Era una barra sólida de leche, parecía de nido, una mordida, sabía rico. De chocolate. Sabrosa, sí, pues de varios sabores. Luego el bolillito con mermelada, ¿no? Pura harina blanca y azúcar. Ya entrabas acelerado a la clase. Ya no te podían detener, porque el azúcar es una droga. Tiene los efectos de la cocaína. En el momento de casi la misma fórmula, a diferencia de los átomos. Pues primero te acelera el azúcar, y ya después que se te baja el efecto, te deprime. Quieres otra dosis, un gansito, aunque sea un refresco. Una no. Y ahora si te lo tomas, y ahora sí nos otra vez al 100. El lugar adecuado para las escuelas y una vida campestre. Ahí va. Sencillez en la educación, el entrenamiento manual y la educación práctica. Eso es lo correcto. Educación manual, carpintería, herrería, siembra, agricultura. ¿Ah? Panadería. Panadería, pan integral. Agricultura. Agricultura. Apicultura, oiga, eso es muy buenísimo. ¿Nadie de ustedes sabe de apicultura? Nos gustaría poner unas cajitas por ahí de miel, abejas. Luego hablamos de eso. La labor manual fue reemplazada por el atletismo, los deportes y los juegos. La autonomía estudiantil y la democracia cristiana, entrenando misioneros de sostén propio, un movimiento voluntario, seleccionando y entrenando también a maestros. Ahora miren, ¿cómo reconocer el romanismo dentro de los grupos de sostén propio? Ahí vamos. La Iglesia Apostólica apóstata descubrió que para poder mantener a los miembros sumisos a su voluntad de la enseñanza era necesario desarrollar un fideicomiso, o sea, un legado educativo. Este monopolio educativo resultó eficaz y se consumó cuando la Iglesia adoptó el plan pagano de cursos rígidos que conducían a la obtención de grados académicos. O sea, primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? 6 años, más 3 de prepa y 3 de secundaria, ya llevas 6. Y más otros 6 que vas a alcanzar en la maestría, ya tienes tus 6. Dice mi hermano, el médico, dice, no cabe duda, dice, hasta ahorita estoy comprendiendo esto. Pasé más de mi vida estudiando y el tiempo que trabajé para jubilarme fue menos. Los entretienen en grados. Porque ya que hay más competencia, ahora maestría, ¿no? Y hay más competencia, ahora doctorado. Y ahora tienes que sacar 2 doctorados y hasta 3 doctorados, hombre. Esta iglesia moldeó el cristianismo y al Espíritu de Dios lo sustituyó por el espíritu pagano. La combinación de la forma cristiana y la vida pagana dio origen al papado. Hartman, al escribir acerca del sistema de educación de la iglesia apóstata, dice: el otorgamiento de grados fue originado por el Papa. Los grados fueron otorgados por el Papa. Entonces, te dan esos grados y los que están arriba ya se sienten superiores de los grados. Cuando en la Biblia menciona solo un nivel de educación, con 4 materias: Biblia, agricultura, espíritu de profecía y fisiología. La competencia y la rivalidad tal vez produzcan brillantes eruditos, pero producen más políticos viles y comerciantes ruines. Nada se considerará más honorífico que superar al compañero estudiante y nada más deshonroso que el superado. Se distribuirán premios a los mejores estudiantes con la mayor solemnidad posible. Por eso, la Universidad de Harvard, con su equipo de fútbol americano, el mejor, los de Yale también, Oxford, y se encuentran ahí en torneos, atraen a la gente. Y miles de dólares. Mucho se mueve. Es de primordial importancia que la fisiología ocupe el primer lugar también entre los estudios que eligen para los niños. Muy importante enseñarles a los niños a tratar enfermedades. Y vamos a empezar a trabajar con estos niños para tratar enfermedades. Hermanos, es bien sencillo.
Tratar enfermedades es nada más que cambiar la dieta. ¿Ya? Lavado intestinal y dejar de comer rico. ¿No? Los que comen rico son los que están enfermos. ¿Por qué? Porque las enfermedades son por una dieta licenciosa de la abundancia. Ahora vamos a ver características del romanismo en movimientos, en grupos de sustento propio. Miren, una cierta forma característica de edificios de la orden monástica, de monasterios. Eso es lo que establecen. ¿Qué es lo que hacen? Algo estilo monasterio. Con encierros y sombríos con los que se asocian largas oraciones, conteo de cuentas de rosario, en este caso aprender de memoria, también tratamientos. Biblias encadenadas, es decir, ahora hoy en día el que la interpreta es el líder del puesto de avanzado. No, es el liderazgo que se le da. Penitencias, largas penitencias, togas. ¿Saben qué es la toga? Por cierto, los líderes adventistas ponen toga. Toga es el atuendo que se visten los maestros, una toga negra con hombros así morados y el sombrerito ese cuadrado. Birrete. ¿Ah? Birrete. ¿Bilete? Birrete. Birrete, sí, así es cierto, birrete. Viene del virrey, del virreinato. Y entonces, esa toga la están usando las universidades adventistas. Y eso es católico. Bien católico. Vigilias nocturnas, largos y tediosos exámenes, grados, diplomas, certificados. Cuando en Madison no se daban certificados. A la ley al testimonio es tu certificado. Las vigilias no se deben de... Sí, pero ¿sabe una cosa? Lo que aprendimos con esto de las vigilias viene de la Iglesia Católica. En estas vigilias, muchos me empezaron a invitar y después comprendí. Decían, vamos a hacer vigilia este viernes. Así que todos terminamos la vigilia como a las 2 de la mañana. 3, pues ya no llegábamos a adorar temprano. Todos bien desvelados. Ah, mire, está la trampa. No es necesario desvelarse. Hay que hacer espacio en un momento que tenemos para encontrar espacio para educarnos, estudiar. No es necesario la desvelada. Porque la desvelada, a menos que sea por medio de una investigación que podamos entrar todos pero sugiero que esa vigilia mejor sea de madrugada, ¿no? 5 o 4 de la mañana está mejor y el cuerpo ya está recuperado, pero en la noche ya está desgastado. Entonces ofrecen certificados. Yo estudié en la escuela de sustento propio de Chiapas, yo estudié en la de Oaxaca, yo del Estado de México. Aquí está mi certificado. Ahora, déjenme decirle que esos certificados están avalados por el Estado a través de la personalidad jurídica, y aquí está el Código de Derecho Canónico. Personalidad jurídica, la estableció el papado. Entonces, según la Constitución Política, toda asociación civil, AC, toda asociación religiosa, AR, toda sociedad civil, SC, y muchos institutos, por eso les llaman institutos. ¿Por qué? Siempre que la Iglesia buscó la institución civil, resultó en el papado. El problema del Sanedrín, de la Iglesia en la época del Sanedrín, fue que la institucionalizaron. Roma la institucionalizó, porque Roma era el que designaba quién era el sumo sacerdote. Entonces ya la convertía. Sí, ustedes sigan su rito, no se preocupen, sigan matando de corderos. No hay problema, hagan sus colectas de sus diezmos y ofrendas, sigan su ceremonia, no hay problema. Pero el líder yo lo nombro. Entonces la institucionalizó el Estado. Fue por eso que se apegaron a las doctrinas del Estado de Roma. Y ahí fue donde desconocieron a Cristo, porque perdieron la visión espiritual.
Entonces las tradiciones que tenían los judíos también Roma las había infiltrado ya desde entonces. Sí, claro que sí. Roma ya venía preparándose porque ellos tenían también obispado. Y esto cobra más fuerza cuando el rey Constantino, en el año 312, cuando tuvo la visión en el puente Milvio, donde ve un sol deslumbrante y una nube en forma de cruz, y una vidente, una bruja, le dijo: oh rey, bajo esta insignia vencerás. Quiere decir que tienes que cristianizar a todo tu ejército para que ganes en la batalla contra Magencio. Se había dividido Roma. Y él dijo: bueno, pues hay que cristianizarlos. Entonces a los templos de Acera, a los templos de Mitra, del dios solar, a los templos del dios Marte, cambiaron las imágenes y les pusieron nombres de cristianos, ¿no? Al de Júpiter, nomás le quitaron Jú y le dejaron el Peter. Este es Peter, San Pedro. Y entonces pusieron cruces en las entradas de los templos. Y ahora dijeron los cristianos: ay, mira, la cruz de Cristo, aquí debe ser. Pero ya no encontraban al dios Mitra, sino al Santísimo, donde es el ostensorio, donde se pone la hostia, y está el sol deslumbrante de oro macizo y una media luna, que representan cuernos de Satanás. La media luna que está a los pies de la Guadalupana. Sí, todo esto es lo que hizo Roma. Satanás mezcló paganismo con cristianismo. Cristianizó los ídolos de Grecia y de Roma. Y entonces al panteón, que significa el lugar de los dioses, el panteón, donde se van a morar los muertos a los astros, le vamos a llamar Camposanto. ¿Y qué tiene de santos? Está puros huesos muertos de ahí, hediontísimos. ¿Qué tiene de santo? Nada. Entonces Roma es lo que vino a hacer, y engañarnos. Y ahora hasta los adventistas velan a sus muertos. Bien católicos. Y lo dijo un profesor de Andrews, George Knight, en el libro que se titula Si yo fuera el diablo. Profesor de pastores. Dice: solamente hay dos iglesias verdaderas: la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Adventista Católica Apostólica. Dos. Ese libro de Si yo fuera el diablo también ya lo estaban introduciendo los adventistas. Existe, no es. Tenían que tenerlo. Sí, pero ¿cómo se lo van a perder? El objetivo, mire hermano, el objetivo de Satanás es humillar, pisotear y vomitar a los adventistas. Y le aseguro que hoy en día la iglesia corporativa ya es la peor religión del mundo. Es un club social, un desfile de modas, de fiestas paganas. Satanás le invadió, se llenó de aves inmundas. Y eso, por eso es que tiene que sacar un remanente de Dios, porque siempre se contamina la iglesia cuando la vuelven institución. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que muchos se registraron como asociación civil, muchos grupos, y sabes que esto no te lo van a decir los sanatorios de nuestro movimiento de sostenimiento, de sostén propio, no te lo van a decir, pero revisen sus cédulas profesionales, investiguen. Algunos lo ponen en su página de internet, lo dicen abiertamente. Por ejemplo, la de Ojos Negros, que cambió de nombre, creo que no recuerdo cómo se llama, la de Pastor Gambetta. Ellos tienen un registro constitutivo ante la ley, asociación civil. Entonces tienen personalidad jurídica. Incluso la organización adventista, la corporación adventista, cuando se registra en 1993 como asociación religiosa, dice: ahora tenemos una nueva personalidad jurídica. Y si ustedes investigan personalidad jurídica, es creación del Vaticano. Quiso decir, ahora somos una hija de la ramera. Eso quiere decir. Cuando analizas bien de dónde viene, cuál es el origen, el concepto de persona jurídica, persona moral y persona física, lo vas a encontrar en el Código de Derecho Canónico. Y lo dicen ellos en su currículum. Cuando entras a una página de la Universidad de Montemorelos, también tienen un registro constitutivo ante la ley. Ahora, el problema en la época de 1863, cuando la iglesia se registra ante el Estado en
en Michigan, en Estados Unidos, no era la misma situación de ahora, porque antes el Estado no amenazaba la doctrina si se registraban para pagar impuestos sobre predial, sobre los servicios, sobre registro de propiedad, de títulos de propiedad. No había problema, porque no amenazaban cambiar de creencia. Pero hoy en día sí. Hoy en día dice la Ley Federal de Asociación Religiosa y Culto Público, artículo 8, inciso 3, dice claramente que no debes de hablar mal de otra religión. O sea, cállate con tu mensaje de los 3 ángeles, porque si lo predicas son 20,000 salarios de multa. Entonces la iglesia adventista se doblegó. Dijo, no, está bien, ya no predicaremos que el Papa es la bestia. ¿No? El César es nuestro rey. Crucifica el mensaje de los 3 ángeles. Igual, se repite la historia. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hicieron a muchos grupos de sostén propio? Se están registrando como asociación civil para obtener el favor del Estado. Y el Estado ahora es papal. Y no te lo van a decir, ¿eh? En serio no te lo van a decir, eso nace. Lo ocultan porque entonces ya no tienen miembros. Ahora, si ya no tienen estudiantes, dejan de funcionar, porque ellos viven del cobro de la educación. Y ahora, ¿cómo lo vamos identificando? Te van a dar un certificado. Nunca en la Biblia un discípulo de Cristo recibió un certificado, porque esto es origen papal, de reconocimiento de grados y honores. Memorización en vez de razonamiento. Le dicen a los estudiantes que tienen que memorizar cierta cita de consejos sobre régimen alimenticio, que tienen que memorizar algo de los remedios naturales, que tienen que memorizar. Están haciendo lo mismo. Y luego exámenes acerca de la vista y no la fe. Entonces es más teórico, les enseñan mucha teoría. Pensamiento y no acción. Por eso la mayoría de los médicos misioneros que salen de estas escuelas de sostén propio, ¿qué es lo que están haciendo? Solamente predican de salud. De veras, miren, hermanos. Me ha tocado cuando llegan, muchos en grupos que he visitado, hermano, ¿qué cree? Vienen unos médicos misioneros de Chiapas. Son de los mejores. Pues dicen que sí. Ya cuando llegaron, puro tema de salud. Y una visita que llegó por ahí dijo, pues yo oigo que hablan de mensaje de los 3 ángeles, que los 3 ángeles, y que los 3 ángeles. Ni lo explican. ¿Cuál es el mensaje? No más lo mencionan, pero asumen que ya todo lo debemos de saber. No atienden a las visitas. Entonces, dice el Consejo sobre Régimen Alimenticio que la reforma por salud es la cuña de entrada hacia el brazo derecho del mensaje de los 3 ángeles, pero no es el mensaje en sí. Es un brazo, no el cuerpo. El cuerpo es el mensaje. Y eso es lo que está pasando. Entonces, cuando les cobras un precio, el médico misionero cree que tiene que cobrarle a los pacientes y forman una lista de precios. He visto de precios a 40,000 por un pie diabético. Llegan a cobrar 60,000 por un tratamiento de un diabético. Y lo he visto mucho, sobre todo en varias partes, no quiero mencionar lugares. Y luego tratamientos de cáncer superan a veces los 80 o 100,000. Tratamientos así que en las escuelas de supuestos puestos de avanzada, el cobro es por adelantado. Hay nada de que me lo vas a pagar, no, por adelantado si no lo estudias. Te das cuenta que tienen romanismo. Meditación. En algunos han metido la reflexología, que es una tendencia oriental que estudia las articulaciones del cuerpo, los pies, las manos, y que según esto, como chinos, es cierto que hay conexión con el cerebro, pero lo usan más a manera de reflexología, meditación. Tienen su lista de precios, tienen registros constitutivos, ubicados en ciudades. En ciudades. Dice Eventos de los Últimos Días, ¿no serán amonestadas las ciudades de pecado? Y dice, sí, pero no por aquellos que vivan en ellas. Y la mayoría de los puestos de avanzada están en ciudades.
forman un liderazgo tipo Sanedrín, que solamente los líderes son los que tienen opinión, cuando en las escuelas de los reformadores, de los pioneros de nuestro movimiento, todos tenían voz y voto, alumnos y maestros, porque todos somos iguales ante Dios. Aquí el hecho de que esté compartiendo una instrucción no lo hace superior, sino al contrario, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos aquí tiene que hacerse el menor, tiene que ser llamado a servir. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Este libro está hermoso. Vamos a entonar un himno para dar secuencia al siguiente tema, donde queremos que participen nuestros niños. Vamos a entonar un himno y para dar secuencia al otro tema. El himno 189. Ajá. ¿Ya se perdió o estaba perdida? Ahí está. Ya está perdido. Ahorita lo ponemos. 4:29. 4:29. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Dios nuestro, Padre bueno, enséñanos más de tu verdad. Enséñanos a desaprender lo que aprendimos mal y a permitir que tú plasmes tu imagen y semejanza en nosotros, porque deseamos servirte, deseamos ser aceptados en tu reino, agradarte, Señor. Por favor, atiende nuestro llamado, nuestra petición. Quédate con nosotros, Señor, en el resto de este santo sábado. Seguiremos aprendiendo más de ti a través de tus sagradas escrituras, de tus libros inspirados. Te lo rogamos y agradecemos en los méritos
de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén.